Ayer fue la fiesta del canal. Yo les quiero decir que ustedes no saben lo que es el estado acá en el piso de todos mis compañeros. Algunos hacen así como que ellos nada, que volvieron impecable a su casa temprano. En fin, bueno, estamos hablando de un tema fundamental, central, en el que durante todo el año se estuvo trabajando en la conciencia a nivel social de la importancia que tiene donar sangre, que en general es algo que no tenemos demasiado incorporado, lamentablemente, que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, salvo algunas excepciones por determinadas enfermedades, pero que somos muchos más los que podemos que los que no pueden. Y que la necesidad también es mucha y que si nosotros pudiéramos donar sangre, aunque sea 2 veces por año, de manera espontánea, sin tener la obligación o la urgencia o la desesperación de hacerlo y de pedirla, esto se pudiera solucionar y pudiéramos cubrir las necesidades básicas de sangre que hay en todos los hospitales públicos y en todos los centros de salud. A propósito de esto, que tiene que ver con la donación de sangre, cuando uno se presenta a donar sangre, se le realiza una cantidad de preguntas a modo de seguridad para poder tener un control, más allá de los estudios que se hacen con la sangre puntualmente, sobre si somos o no posibles donantes. Hay algunas modificaciones que se están intentando hacer que tienen que ver con la elección sexual, que no tienen mucho o no debería de tener incidencia en cuanto a si una persona puede o no ser donante. Las poblaciones que están culturalmente acostumbradas y educadas para la donación de sangre lo hacen en forma voluntaria, altruista y repetida. En nuestro país, como todavía predomina la donación por reposición, se presentan muchas personas a donar sangre que no conocen de este tema. Los médicos sostenemos que la pregunta de relación sexual entre varones, varón con varón, es importante en el cuestionario de la entrevista que se hace al donante previo al acto de la donación, porque ese tipo de relaciones sexuales está comprobado, de acuerdo a la evidencia científica, que aumenta muchísimo la transmisión de 3 virus que se transmiten por transfusión, que es el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y el HIV. No así tanto varón con mujer, porque está comprobado que la prevalencia es menor. Y no preguntamos la orientación sexual del donante, porque la orientación sexual del donante en sí misma no ofrece una situación de riesgo, sí la relación sexual que de ella deviene. Y esto va más allá de reivindicar derechos y deberes. Todas las unidades de sangre que son extraídas se analizan de acuerdo a las normas internacionales. Ahora, el análisis no es suficiente porque existe lo que se llama periodo de ventana, que es el periodo por el cual una persona toma contacto con el agente infeccioso hasta que la persona se da cuenta que está infectada porque le aparecen los síntomas o porque los análisis son positivos, puede pasar un tiempo determinado. Entonces, para asegurarnos de que ese tiempo está salvaguardado, se toma el último año. Entonces, si una persona en el último año estuvo en una situación de riesgo potencial para contagiarse, debe abstenerse de donar sangre para aumentar la seguridad transfusional. Porque puede ser que los análisis den no reactivos y la persona estar contagiada. Bueno, esto es muy interesante y ha sido muy claro porque de verdad hay muchos miedos al respecto. La persona que debe recibir sangre tiene muchas dudas y dice, pero anda a saber, estará bien controlada, habrá pasado por todos los protocolos que necesita pasar estos controles. Está con nosotros la doctora Mabel Maschio, ¿así se dice, Mabel? Así es. Bueno, que es coordinadora general del Plan Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la Nación y que de esto sabe obviamente muchísimo. ¿Por qué este año es tan clave para que nosotros nos hagamos responsables de no solamente de donar, sino de la manera que lo hacemos, ¿no? En realidad, el año pasado, que Argentina fue sede del Día Mundial del Donante de Sangre por primera vez en Latinoamérica, el 14 de junio del 2011, para nosotros fue un punto de inflexión. Nosotros veníamos trabajando desde el Plan Nacional de Sangre en este cambio del modelo de donación, lo que vos decías, no donar cuando tenemos un familiar enfermo, sino organizarnos como sociedad, de decir, bueno, quiénes pueden donar y van a donar para que las personas enfermas
tengan la seguridad que van a tener lo que necesitan sin que la familia se tenga que ocupar de estar buscando donantes. Exacto. Este es el cambio de modelo que nosotros impulsamos. El año pasado llegamos a 32% de donantes voluntarios, habiendo tenido prácticamente en el 2002-2004 menos del 3% de donantes voluntarios. Que el avance ha sido enorme. El avance ha sido muy importante, pero ahora vamos por más. Vamos por decir, organizamos que el 100% de los donantes sean voluntarios, y no solamente voluntarios, sino habituales. Porque la habitualidad es lo que está demostrado en el mundo que da mayor seguridad y predicción, porque si nosotros sabemos que tenemos 700.000 personas de los 40 millones que somos, que 2 veces al año estemos pudiendo convocarlos, invitarlos a donar cuando se necesita, no porque haya familiares, sino porque el país lo necesita, porque este es un tema. La sangre tiene un vencimiento, que son 35 o 42 días. Las plaquetas no sabía eso, duran 5 días. Ah. Entonces, la donación tiene que ser organizada. No nos sirve... En el momento que se lo demande, claro. ¿Y quién sabe cuál es la demanda? Los hospitales que están teniendo los pacientes y los programas de sangre a nivel provincial que están definiendo... O sea que no sirve que vayamos todos el mismo día, no tiene ningún sentido. De hecho, si vemos lo que fue cuando fue el atentado de la AMIA, el hospital de Clínica, nos acordamos, por lo menos los que tenemos mi edad, nos acordamos que tuvo que salir a decir no venga más gente porque había ido 500 personas a donar sangre en un día y excedía la capacidad de atención y la necesidad del hospital, porque dentro de 35 días no nos sirve que se venzan 500 unidades de glóbulos si no se usaron. Entonces, esta organización es básica. Es básica. Y esto de que sea el mismo donante recurrente, digamos, y acá me gustaría hacer un pequeño punto para recordarle a todos quiénes pueden ser donantes y en qué circunstancias, porque vos nos indicabas, es mucho más seguro que sea la misma persona 2 veces por año. ¿Esto puede tener consecuencias en la salud de esta persona que va a donar 2 veces por año? No. Una persona puede donar por las normas. En Argentina son 4 veces la mujer y 5 veces el hombre. El periodo mínimo entre una donación de glóbulos es de 2 meses. En realidad el organismo lo recupera en menos de un mes. O sea, la donación de sangre es la donación que podemos hacer en vida, sin ningún daño para el organismo, porque la capacidad que tiene nuestra médula ósea que produce este tejido líquido que es la sangre, supera en más de 7 veces lo que necesita el organismo en forma normal. Con lo cual, tenemos la fábrica perfecta para poder ayudar a la gente que necesita. Y la realidad es que tenemos que pensar que los componentes sanguíneos por ahora y por muchos años probablemente no se fabrican, no se van a poder fabricar. El único que los fabrica es nuestro cuerpo. Y somos nosotros quienes tenemos que estar ahí los que tenemos que donar. De manera organizada, insistimos. De manera organizada por los sistemas de sangre, por eso ahora estamos trabajando en lo que vamos a llamar el REDOS, que es el Registro Nacional de Donantes de Sangre, donde todos los bancos de sangre aspiramos a que ingresen los donantes, no para que se pidan donantes en ese registro, sino para poder tener la información actualizada. Esto me parece muy interesante porque desde el punto de vista voluntario, si yo soy voluntaria y decido donar sangre y tengo la posibilidad de hacerlo, y me llaman a los 6 meses del hospital cualquiera, de la zona a donde yo habitualmente voy a donar, y me dicen, ¿sabes qué? Estamos en un déficit, estamos convocando a los donantes para que vuelvan. Casi que se hace de manera placentera, porque uno lo hace a conciencia, ¿no? No es, uy, me acordé, me quedó a la vuelta, voy a donar sangre, que de todas maneras sirve y es maravilloso que así sea. Pero si se pudiera generar este recurso, ¿no? De armar como un banco de donantes. Esto es lo que estamos desarrollando. Primero, poder tener un registro y que los bancos de sangre tengan su programa de gestión de donantes en función de lo que necesitan y en función de los grupos sanguíneos que se van necesitando, y que puedan convocar con tiempo a las personas que quieren donar en forma habitual, invitarlos, bueno, ¿cuándo podés venir? Que vengan y no tengan que demorar mucho tiempo en la donación, porque este es también un contratiempo. Exacto. Estamos trabajando sobre que se hagan colectas en las empresas. Hay muchísimas empresas que están abocadas a tener gente
y abren las puertas a los bancos de sangre para hacer... que sea una jornada, por ejemplo, donde todos los empleados tienen la posibilidad de donar. Que los empleados sepan, como ocurre, el Garrahan el año pasado, por ejemplo, definió que a partir del 14 de junio, lo que yo te contaba del Día Mundial, que fue el punto de inflexión realmente en nuestro país, definió que a partir de ese momento era un hospital que eliminaba la donación de reposición, que el 100% de sus donantes eran voluntarios. Esto no es de un día para otro, ellos vinieron trabajando desde hacía 10 años en tener un registro de donantes, hoy tienen entre 3 y 4 colectas fuera del hospital y el 70% de sus donantes donan fuera del hospital. Claro. El 30%, lógicamente, es personas que quieren donar. Mabel, a propósito de la nota que veíamos recién y de esta modificación en la ley que se está intentando lograr, ¿hay algo que compruebe que la condición sexual de la persona pueda generar un riesgo mayor? No, no es. Hay una confusión. No se pregunta por la condición sexual o el género de las personas. La realidad es que en el mundo hay una situación de riesgo. O sea, tenemos que pensar que en los últimos años la vía de infección, de infecciones graves que pueden ser transmisibles también por sangre, como es el HIV o como es la hepatitis de cualquier tipo, o la sífilis, son por vía sexual. Es la vía más frecuente de contagio. Ha bajado la vía por drogadicción endovenosa, pero la vía sexual es la más importante. Entonces, dentro de las normas para selección de un donante, en todo el mundo se pregunta sobre relaciones sexuales de riesgo. Ah, que es muy distinto a la condición sexual de la persona. Claro. Ahora, lógicamente que la norma tiene que establecer cuáles son las relaciones sexuales de riesgo, porque si no corremos riesgo justamente de que alguien interprete que es de riesgo algo que no lo es, que no tiene evidencia científica. No debe tener lugar a la interpretación, sino a una referencia. En la norma tiene que estar explicitado. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? En la encuesta o lo que el donante debe contestar, justamente estas preguntas que en cierta forma puede interpretarse que invaden la privacidad y realmente lo hacen, el donante tiene que recibir la información previamente de por qué se lo van a preguntar. Claro. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque si él identifica que hay una situación del riesgo sobre él, lo que él no lo quiere manifestar, puede tomar la decisión de no donar. Hacerlo, claro, y esto es básico porque estamos hablando acá de la salud y de los riesgos que esto puede implicar para otra persona que naturalmente está enferma, que necesita de recibir sangre y que se la recibe en mal estado. Por más de que no la reciba por todos los controles que hay, digamos, es un riesgo. Está comprobado, en la nota anterior se explicó lo que era el periodo de ventana, así que no voy a hablar sobre ese tema, pero sabemos que hay un mayor riesgo en la relación sexual hombre con hombre. Y esto no estamos hablando de una persona gay, estamos hablando de un hombre bisexual, estamos hablando de un hombre que puede tener relación con un travesti. Claro. Esto está relacionado con que hay una mayor prevalencia de VIH, que está demostrada entre los hombres que tienen sexo con otros hombres, en todo el mundo. Es una realidad. Nosotros tenemos estudios que están comprobados, nosotros hemos hecho presentaciones con todos los estudios, inclusive está el último boletín de VIH-Sida que se puede consultar sobre el tema, donde claramente está establecido que la relación heterosexual se ha mesetado en cuanto a la cantidad, a la frecuencia de VIH desde el 2005 hasta ahora, y sin embargo la relación homosexual, la relación de hombre con hombre, no homosexual, sexual de hombre con hombre, ha crecido desde el 2005 hasta ahora y sigue creciendo. Claro. Entonces, a mí lo que más me preocupa de esto, de lo que se ha generado en el último año, es la confusión, especialmente de la población más joven, que puede interpretar que no existe riesgo en la relación sexual hombre con hombre, porque se plantea no hay riesgo, podemos donar, debemos cambiar lo que dice la norma. Y el problema es que es una población muy vulnerable, porque estamos dándole un mensaje contradictorio muy riesgoso, donde deberíamos estar diciendo no, hay que protegerse, hay que tener relaciones con protección, porque en la población
de hombres que tienen sexo con hombres, tenemos más de 100 veces el riesgo de contraer VIH que en la heterosexual. Así es. Bueno, gracias, Mabel. Recordar entonces que donar sangre de manera responsable, pudiendo conocer toda esta información previamente para tomar la decisión que nosotros querramos, que nadie nos obliga, que esto debe ser de manera voluntaria y que si efectivamente lo realizamos en este sentido, rápidamente vamos a poder cubrir las necesidades de sangre que hay en todo nuestro país, no solamente en los hospitales públicos, sino también en los centros de salud. Gracias por haber venido. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no te vayas. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.